Vamos a hablar de la recolección de plantas. Hola, soy Celia, estamos otra vez aquí en la sección de plantas y hoy empezamos, digamos, una saga, ¿no? Para conservar y almacenar nuestras plantas durante mucho tiempo, ¿vale? El primer paso obviamente es recoger las plantas. Y bueno, lo creas o no, el recoger flores y plantas es toda una terapia y un arte. Incluso más, ¿no? Si esos frutos o esas plantas pues las cultivamos nosotros mismos. Pero bueno, entrando ya en materia en lo que es la recolección, vamos con unos consejitos, ¿no? Para antes de recolectar. Primero tenemos que saber si vamos a recoger las plantas en nuestro huerto o en la naturaleza. Bueno, recoger nuestras propias plantas es la mejor opción, ya que nos aseguramos de que estén cultivadas con amor, sin químicos ni pesticidas y que no provienen de organismos modificados genéticamente ni transgénicos. Esto es importante cerciorarse cuando compramos una semilla de que no provenga de cultivos transgénicos, ya que así evitamos la monopolización de las 3 o 4 empresas que están expandiendo estos cultivos transgénicos por el mundo, ¿no? Además, estos cultivos suelen acabar con variedades con una genética natural. Por lo tanto, esto nos hace más dependientes, ¿no? de los cultivos y por tanto de lo que comemos, ¿no? De esas empresas, y no nos permite llevar una vida tan saludable, ¿no? Ya que también esas modificaciones genéticas que llevan esos cultivos que desconocemos pues nos pueden acarrear efectos secundarios a largo plazo que no sabemos. Contando además con los intereses escondidos, ¿no? De estas corporaciones como puede ser Monsanto, aunque algunos ponemos cara, nombre y apellido a quien está detrás de esta empresa, ¿no? Que se encarga de los cultivos transgénicos y controla el 90% de estos cultivos en el mundo. Pues además otro de sus principales propietarios es Bayer, que es la empresa farmacéutica que se encarga de envenenarnos con químicos en los medicamentos, ¿no? Vale, pues también quiere hacerse cargo de los cultivos, ¿no? Y de la alimentación de la población. Por lo que es importante incentivar los cultivos no transgénicos, ¿no? Para ser más dependientes y autosuficientes y saludables. Bueno, volviendo al tema de nuestras plantas, que me he ido un poco por las ramas, pues no hay excusa porque podemos poner plantas en cualquier huequito en un balcón o en una esquinita en la cocina, ¿no? O también en caso de que no podamos hacerlo en nuestra casa, pues siempre podemos disponer de huertos urbanos, ¿no? Lo que podemos pedir una porción de terreno o ayudar en los huertos ya existentes. Y bueno, cuando tengamos nuestra planta lista para cosechar, hay que ver qué parte de la planta tenemos que usar, ¿no? O queremos usar. Y con esto me refiero a que seamos conscientes de que no hay ninguna parte de esa planta que queremos cosechar que sea tóxica, ¿vale? Aunque esto obviamente hay que tenerlo más en cuenta cuando recolectamos las plantas en la naturaleza. Si recolectamos la planta entera, pues hay que arrancarla de raíz, obviamente, ¿no? Y ya pues usarla fresca o secarla, ¿no? Y usarla seca, como ya queramos cada uno. La cuestión es que si es una planta que vamos a usar regularmente, pues es mejor volver a germinar otra vez semillas, ¿no? Y empezar otro ciclo, o incluso tener más ejemplares, ¿no? También estaría bien de esa planta, o de ese mismo ejemplar que vamos a cosechar, pues sacar esquejes antes de cosechar. Si en cambio solo vamos a usar una parte de la planta, pues deberíamos intentar fomentar el crecimiento, ¿no? De esa parte. Por ejemplo, si son las hojas, pues ir cogiendo las hojas antiguas y favorecer el crecimiento de las nuevas, es decir, ir cogiendo las de abajo, ¿no? Para que vayan saliendo por arriba. En el caso de las flores, pues cuando llegue la floración podemos ir recogiéndolas, los capullos que todavía no están abiertos, y eso también va a favorecer que vuelvan a salir más flores. Para los frutos y las semillas, obviamente tenemos que esperar a que esas flores, ¿no? Sean polinizadas y se formen pues los respectivos frutos o semillas. En el caso de la raíz, pues si queremos usar la raíz, obviamente tenemos que sacar la planta, no entera, pero si por lo que sea no queremos dañar la planta entera, pues quizás podríamos cortar una parte de raíz, ¿no? y usar esa parte dejándole otra parte de raíz que tenga suficiente raíz, ¿no? Para realizar las funciones vitales, ¿no? En la planta, y probablemente pues puede seguir viviendo. En el caso de la corteza tenemos que ser muy cautelosos para no dañar el árbol, y también podríamos a lo mejor podar las ramitas y coger la corteza de esas ramitas y así hacer menos daño, ¿no? Tanto en casa como en el campo deberíamos cortar las plantas con un instrumento afilado y limpio, ¿no? Lo que favorece la cicatrización del corte en vez de arrancar, ¿no? Y también es verdad que a veces necesitaremos guantes, como puede ser para las ortigas, ¿no? Para no pincharnos, o para, por ejemplo, recoger
coger una planta que pueda producir alergia como la ruda. Siempre aconsejo usar las plantas frescas porque realmente es cuando tienen sus propiedades óptimas, a menos que el ciclo de la planta pues vaya a acabar y ya pues, haya que cosecharla entera, o no nos dé tiempo a usarla y queramos usarla más a largo plazo, ¿no? Pues la secamos en ese caso. Y bueno, en este caso la recolección se da en casa, por lo que no necesitaremos transportar las plantas. Así que vamos ya con la recolección en la naturaleza. Bueno, en España somos unos afortunados porque tenemos gran cantidad de plantas medicinales naturales, no y salvajes que podemos encontrar, pero hay que buscarlas. El primer punto que hay que tener en cuenta es que el sitio de recogida es importante, ya que tenemos que evitar recoger plantas en un sitio privado, en un parque natural, o incluso no coger plantas en peligro de extinción. Podemos ir al campo, al bosque o incluso a la sierra, ya depende de la disponibilidad de cada uno. Otro dato que hay que tener en cuenta es evitar recoger plantas en sitios públicos también, como las típicas rotondas o arriates, ¿no? Donde hay flores muy vistosas que suelen llevar gran cantidad de pesticidas para que se vean así. Por lo tanto, no recogerla nunca en esos sitios, ¿no? Porque al final nos vamos a llevar los pesticidas con nosotros. Incluso en áreas naturales tenemos que revisar dónde estamos cogiendo la planta, ya que si la cogemos, por ejemplo, en un borde de un camino donde continuamente pasan los coches, ¿no? Le dan el humo de los coches, pues a lo mejor no es en la zona más indicada, ¿no? Nos podemos ir un poco más hacia adentro, ¿no? De la naturaleza y no al borde de una carretera. También hay que elegir qué planta recolectar, ya que el ejemplar que cojamos también tiene que estar sano, ¿no? Libre de enfermedades y de patógenos, que no tenga hongos ni humedades, por lo que cuanto más sano, pues mejor. Lo ideal también sería tener a mano una guía o una aplicación en el móvil que nos ayude a identificar esas plantas, ¿no? Y saber seguro que la planta que estamos recogiendo es la que creemos que es. Otro punto es que hay que ser coherente con nuestra manera de recolectar plantas, ¿vale? Y si por ejemplo vamos a un campo de malvas, ¿no? Pues no coger todas las flores de malvas de una única planta. Intentar repartir, ¿no? Coger unas flores de allí, otras flores de acá y así pues no le hacemos tanto daño, ¿no? A la futura producción de esas plantas. Al final es tener un poco de empatía con estos seres vivos vegetales que nos ofrecen tanto. Otra opción a lo mejor sería coger esquejes, ¿no? De esas plantas en la naturaleza para poder plantarla después en nuestra casa. Luego hay que transportar las plantas, ¿no? Hacia nuestra guarida de potingues vegetales. Y la cuestión es cómo lo hacemos, porque si lo hacemos en bolsas de plástico, ¿no? Nos van a llegar las flores o las plantas directas a la basura, por lo que sería mejor usar algo poroso, ¿no? Como una cesta, ¿no? Que permita el paso del aire, o una bolsa de tela, ¿no? Con agujeros, algo así. Bueno, y ahora sí, recolección de plantas. ¿Cuándo, no? Vale, cada planta realmente no tiene su tiempo, su periodo de recolección, ¿no? También según la parte de la planta que se vaya a recoger. Pero sí es verdad que a grosso modo digamos que hay determinados momentos en los que obviamente nunca vamos a recoger las plantas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, nunca vamos a proceder a hacerlo en tiempos de lluvia o nevada, o los días posteriores cuando las plantas siguen húmedas, o por la noche cuando cae el relente y baja la temperatura, ni por el contrario un día en verano, ¿no? Cuando pega un sol considerable a las 3 de la tarde. Entonces en esos momentos digamos que no es el momento idóneo, ¿no? Porque no van a tener las plantas sus principios activos, ¿no? Más óptimos, ¿no? Entonces el día ideal para recoger las plantas es un día soleado, ¿no? A media mañana, cuando ya se ha evaporado el rocío de la mañana, pero todavía no hace un sol fuerte, ¿no? Como para evaporar los principios activos, ¿no? De muchas plantas que a veces son muy volátiles. Generalmente la mejor época es en primavera y en verano, ¿no? Que es cuando coincide con la floración y el aumento de compuestos activos en hojas y flores. Aunque también hay plantas que florecen todo el año y podemos aprovechar siempre sus propiedades, ¿no? Como la maravillosa caléndula, por ejemplo. Las hojas generalmente se recogen antes de la floración, pero cuando recogemos las flores también podemos recoger conjuntamente las hojas. Y las flores obviamente tras la floración, ¿no? Y tenemos que esperar a que se abra un poco el botón floral, pero sin que se llegue a abrir del todo, ¿no? Ahí es cuando conservan mejor esas propiedades. Cuando queremos la corteza, ¿no? De alguna especie, pues tenemos que esperar que los principios activos se acumulen ahí, ¿vale? Esto ocurre antes de la floración.
Al contrario que las raíces engrosadas o los tubérculos, ¿no? Que tras la floración es cuando se acumulan pues, todos los compuestos ahí. Y cuando no podemos recolectar una planta, ¿no? Pues como hemos dicho, cuando estamos en parques naturales, sitios públicos, que pueden tener pesticidas, ¿no? Cuando las plantas están enfermas. Hay especies de plantas que son tóxicas o venenosas en algún periodo de su ciclo, por lo tanto, cuando esto ocurra deberíamos evitar recoger esa planta, ¿no? Pero también hay plantas, sobre todo árboles, que tardan mucho en producir sus flores, ¿no? Y sus frutos o incluso algún componente. En rosas puede ser el periodo juvenil de un mes. En un manzano puede llegar a ser de 8 años hasta que dé los frutos, pero por ejemplo en el caso del alcanforero puede tardar entre 20 y 30 años en obtener sus propiedades medicinales. Y bueno, hay casos en los que obviamente nunca vamos a poder recolectar determinadas plantas, ¿no? Ya sea porque donde vives pues no crece en ese clima, o porque eso tarda muchos años en producir los frutos, ¿no? Las flores que necesitamos, y pues a lo mejor las queremos ahora, somos muy impacientes. En esta ocasión tenemos que tirar de comprar plantas secas, ya sean herbolarios, ¿no? O en tiendas especializadas de plantas, incluso en mercados naturales, y si no, pues siempre nos queda la opción de usar internet, buscar páginas web de herbolarios online, ¿no? O sitios de materias primas naturales. Y bueno, con estos consejos espero que os sirvan para recoger mejor estas plantas, ¿no? Que posteriormente vamos a utilizar o a secar. Ya aprenderemos en el próximo vídeo de plantas pues cómo secar, ¿no? Esos consejos para secar las plantas, así que no te lo pierdas. Y bueno, te recuerdo que si no te has suscrito, pues suscríbete ahora para seguir disfrutando de este contenido, ¿no? Hay muchas más cositas interesantes que vamos a ir trayendo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!